malagueña salerosa. No me salió la voz de falsete, amigos. Pues no podré ser la charra francesa. Un charro francés sí hay uno. El bueno, y lo vinimos a ver aquí en Guadalajara. François Guigou, el charro francés. ¿Cómo estás? Yo nací en París, cerca de Notre Dame. Chabela, más que si me hicieras caso y me dieras un abrazo, te deja. Me costó mucho trabajo para llegar al nivel de cantante de rancheras. Te canto. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Por equivocación de la cigüeña, me siento muy mexicano 100%. Y como decía Chabela, que era de Costa Rica, nosotros mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. El nacimiento mexicano de François Guigou, o simplemente Pancho como lo llaman en México, se dio de una manera muy singular. Su padre fue un médico francés que en cierto momento tuvo que venir a México a un congreso. Al terminar y regresar a Francia, le llevó unos regalos a su pequeño hijo, obsequios que le iban a definir la vida. Il est revenu avec disque de Miguel Aceves Mejía y un petit sombrero. Esos discos hicieron que comunicara a sus padres, de grande, quiero ser cantante de ranchero. J'ai appris les chansons sans savoir ce que ça voulait dire. Ma mère m'a confectionné mon premier costume de charro. Sin hablar español y aprendiendo a cantar en el camino, comenzó a hacer sus primeras actuaciones acompañado de mexicanos residentes en Francia, con quienes practicaba el idioma. En 1963, sin conocer México todavía, recibe con música ranchera al presidente de entonces en visita oficial a Francia. Recibí a López Mateos, el presidente, con el primer mariachi que hicimos en París. Quand j'ai formé mon premier groupe, j'ai dû apprendre la géographie, l'histoire du Mexique. Et je crois maintenant, sincèrement, qu'on ne peut pas me coller sur l'histoire du Mexique. On peut me coller sur l'histoire de France, mais pas celle du Mexique. Es hasta 1974 que pisa por primera vez México, ya fogueado en innumerables fiestas mexicanas en Francia. Y debuta en un programa de televisión de la época, apadrinado por ni más ni menos que su admirado Aceves Mejía. Je passais dans una emisión muy grande de televisión que es siempre en domingo, con Raúl Velasco. Era todo en vivo, en directo. Me dijo, te voy a presentar un artista que queremos mucho, Miguel Aceves Mejía. Yo casi me desmayé. Y Miguel me dijo, ¿seguro, Franchute, cantas mis canciones? Maestro, claro que sí. ¿Cuáles? Todas. Claro, no tenía nada más que 2 discos de él. Y todas las canciones, hasta aprender a estudiar el español, fue con discos de Miguel. ¿Puedes cantar con el Vargas? Te lo presto. Cántame, gritenme, perros del campo. Claro que sí. Y él dijo a Raúl Velasco luego, la semana que entra regreso al programa para echar la segunda voz al charro francés. Desde ese tiempo estoy cantando con los Cuates Castilla, con María de Lourdes, con Cuco Sánchez, con los grandes de la historia. Me acompaña de vez en cuando el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En 2015, en el marco del centenario del natalicio de Miguel Aceves Mejía, Pancho participó con un huapango que compuso para su ídolo musical de nombre Tu voz cambió mi vida. Igualmente le cantó a Emiliano Zapata recientemente. Este año yo j'ai chanté pour les 100 ans de la mort d'Emiliano Zapata. J'ai chanté à cheval, a cappella, devant sa tombe. Et ça coïncidait exactement avec le moment où ils l'ont tué a 2h10. El origen de la palabra mariachi sigue sin tener un consenso absoluto. Están quienes dicen que proviene de la época de la primera intervención francesa, cuando grupos de música mexicana llegaban a amenizar los mariages, los matrimonios. Non, le mot mariachi n'est pas d'origine française. 30 ans avant l'arrivée des Français, il y avait déjà mariachi son.
c'est-à-dire ceux qui chantent pour la Vierge María. Otros dicen que viene del nombre de una madera que servía para hacer los tablados donde se bailaba. Y por si no bastaban 3 opciones, también Juan Gabriel tiene otros datos. De echar falsete con mis años, Malagueño. Fuerte el aplauso, señores. Charro, viva México, viva Francia, por supuesto. Mon parrain disait, avec les années, on arrive à un falsete plus romantique. Lo que más cuenta es andar siempre auténtico, auténtico. Y el que dice que no es cierto, su madre, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Así se baila Jalisco, señores! ¡Sí, señor! ¡Échale, compadre! Acompañamos a Pancho en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Vaya fuerza mundial que tiene la música del mariachi, ¿eh? Hoy sin duda es un día de fiesta. Recibimos a más de 200 músicos de mariachis de distintas partes del mundo. Guadalajara está de fiesta. Jalisco está de fiesta. El mundo entero está de fiesta. ¡Cuando suena el mariachi! Mariachi Internacional, Laredo, Texas, y un saludo a todos en el mundo. Un saludo bien cariñoso para todos los que nos miran en redes sociales de parte de su mariachi. ¡Viva México! ¡Que viva! De Medellín, Colombia, con mucho cariño. ¡Que goza mi cumbia! ¡Dale gacharamuya que caramba! Con su pollera colorada. Fundé este mariachi que se llama Real México. Y tuvo muy buena aceptación en Australia. Pues imagínense, la gente nos quiere mucho y esta ocasión invitamos al rey del rock de Australia, que es el señor Jimmy Vance. Great music, great people, great food, very happy. Why do you think Mexican music is so attracting to foreigners? Because it's a great way to have a good time. What are you going to sing? I'm going to sing some Australian songs, maybe some Australian song with mariachi? yes, with mariachi. Yeah, we learned some, so it's good. Come and waltz in Matilda with me. And he sang as he loved and jumped like in his Sunday. You come and waltz in Matilda with me. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Bolivia. Bolivia, México es su casa. Su edición número 26. El aplauso, por supuesto. Yo digo que ellos fueron mexicanos en su otra vida. Que suene la música del mariachi con esas manos chilenas, oiga. Ay, 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 ay. Suecia, muchísimas gracias. Gracias por estar presente, por hacer lo posible, por compartir nuestra música en su país. Pancho lleva ya un cuarto de siglo participando en este encuentro y es por ello que en el desfile no iba en la sección internacional, sino en la sección de la charrería mexicana. Fuimos testigos de cómo lo quiere la población tapatía. ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Como cada año, nuestro charro francés. ¡Eso, fuerte el aplauso! Nuestro charro francés. 25 años seguidos, sin interrumpir, presente nuestro charro francés. Gracias por estar aquí. Que por supuesto también allá en su país pone muy en alto y presume a todo el mundo cómo es que se vive la fiesta de Jalisco. El charro francés más mexicano. Charro français, bienvenido. Ça fait moins d'une semaine que je suis ici et j'ai découvert le festival. Je viens de le découvrir, en fait, je viens de voir le drapeau de la France et j'étais wow, il y a des Français qui font ça, c'est génial. Ça fait des frissons partout depuis une heure, c'est un peu bizarre. Et c'est magique, c'est magique. Je pensais que c'était cliché et en fait pas du tout. Canta y ama la música mexicana. Soy un gran admirador de él por el cariño que ha demostrado a México.
viniendo cada año a esta desfile del mariachi. Trae su bandera con los dos países. Se siente orgulloso de ser francés y mexicano. De hecho, se dice Pancho. Él ya adoptó todas las costumbres y él es feliz de sentirse charro francés. Nos queremos retratar con él. Ya lo sentimos de la familia. ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! La gente tapatía me tienen con mucho cariño y yo les tengo que regresar lo mismo. Muchos amigos dicen, ay, ¿por qué no te llevas con un caballo brilloso, etcétera? Prefiero con un caballo que se presta en saludar a la gente. Para mí es lo más importante. Está bien trabajado, nos aventamos hasta noches enteras para que el charro francés se pueda meter entre la gente y saludar a todo su público, porque ha habido gente de su público que están en sillas de ruedas y pues no pueden salir ellos a darle un abrazo, un beso como es común. Pues el caballo se mete. Ya comió bastante el cabrón, ¿verdad? Disculpe, ¿eh? Te llamas, no, adelante. Eso es muy mexicano. Cuando uno ama a los animales, no importa dónde les eches la comida, pero el caballo no se va a ir sin tragar. Deja que salga la luna. Pour le public français, si un jour vous avez, non pas 3 minutes, ni une semaine, ni 2 semaines, venez passer au Mexique 1 mois et demi, 2 mois, et que vous compreniez pourquoi le Mexique est le secret pour pouvoir vivre longtemps. Quand je suis en France, j'essaye de montrer aux Français qu'il faut vivre à la façon mexicaine, profiter du jour le jour. Guadalajara, todos, Guadalajara. Amigos, ¿cómo vieron a mi paisano, a François? Mejor conocido por los tapatíos como Pancho, el charro francés. Si están interesados en contratarlo para alguno de sus eventos, yo les dejo su contacto aquí abajo. Ahora sí, amigos, dejamos Guadalajara. Hemos venido aquí para grabar el video que acaban de ver, que es el de charro francés, pero también el que vieron hace como 2 semanas de cosas random de Guadalajara. Los leo en los comentarios, saben que me encanta la interacción con ustedes y nos vemos muy pronto, pero no me voy sin recordarles antes que mis redes sociales han estado apareciendo a lo largo del video. Ahí también publico muchas cosas que les va a interesar. Suscríbanse al canal para que estemos en contacto, activen la campanita para estar al tanto de los próximos videos que subo y nos vemos muy pronto. Yo me voy a Guadalajara y espero regresar pronto.